Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bien, por la gracia de Dios, buenas noches. Buenas noches, Lick. Voy a conectar otros dispositivos que a veces me muevo de acá. No se preocupe, no me genera conflicto que esté conectado dos veces. Solo es para cuando yo verifico cantidad de personas, es donde yo cuento cuántos hay, pero porque solo miro la cantidad que aquí. Por ejemplo, ahorita me aparecen 16, me quito el que está presentando, que soy yo, y me quito a mí mismo. Entonces son dos menos, me suman 14. Entonces ya digo, bueno, sí están todos. Ok. Muy bien. Preguntas, pues. ¿Lograron subir su tarea que era para ayer y que algunos tuvieron dificultad para poderla subir? ¿La pudieron subir en tiempo o les generó dificultad hacerlo? Muy bien, gracias, Gladys. Gracias por contestar. Número 2, ¿cómo van con Khan Academy? ¿Qué tanto lograron avanzar de ayer para hoy? El calor específico del cobre. Ahora vamos a ver. Ok, creo que vamos a Licenciado, solo una pregunta. Sí, Gladys, sí, Claudia. Lo que era de tarea de ayer no era de que hoy se iba a completar, pues. No.
escúcheme lo que pregunté. Dije, ¿cómo les fue con la tarea que se entregaba ayer? Los que se entregaba ayer era lo que ustedes tenían que ya habíamos iniciado la clase anterior y que ayer ya lo tenían que haber dejado entregado, pero algunos no lo habían entregado porque por alguna circunstancia yo solo les rehabilité para que les quedara, para que lo pudieran subir como fecha entregada en tiempo. Aparte es la actividad que se entrega mañana, que esa la empezamos ayer. Y que terminamos prácticamente hoy. Exacto. Bueno. En Kakaemi ya me resolvieron cómo van con su, entregaron su laboratorio también, lograron entregar, o creo que se entrega hoy, ¿no? Sí, nuestro grupo todavía está trabajando. Todavía está trabajando. Sí, estamos trabajando. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nos hace falta todavía completar parte de lo que tenemos ahí, según lo que me estaba compartiendo la compañera. Falta el análisis y la discusión, dice. Es lo único que nos hace falta. Tratan de cumplir para que en el laboratorio, recuerden que tenemos que llegar a un valor mínimo para que no nos genere dificultad. Bueno, sí. Entonces ahora continuamos con nuestra sesión 3. Ayer vimos que era calor, calorimetría, calor y calorimetría. Hablamos respecto al calor específico, hablamos sobre los cambios de fase, hablamos sobre el análisis el calor latente de fusión, el calor latente de vaporización, y analizamos esta gráfica. Vimos dónde era que íbamos a tener qué tipo de calor en cada caso. Hablamos de los métodos de transferencia de calor y hablamos también sobre y resolvimos unos ejercicios que son los que a continuación se presentan, y nos quedamos por hay uno que no les aparece a ustedes ahí en el listado de ejercicios que mandé a imprimir, y este fue el último que resolvimos ayer, si mi memoria no me falla. Este es el que vamos a resolver hoy. Entonces, este ejercicio, este es de los últimos problemas que tienen que resolver ustedes. Si se dan cuenta, acá nos dicen que están mezclando. Se está mezclando. Este no lo tienen, entonces no se preocupen por buscarlo, porque este no lo tienen entre el listado de ejercicios que les mandé, porque ya lo agregué de último. No lo voy a encontrar. Entonces, veamos. Nos dice que en un recipiente con una masa despreciable, o sea que la masa del recipiente no es importante, tiene 0.200 kilogramos y es hielo. Esto es clave. Porque es clave saber que hay hielo, porque si hay hielo, dependiendo de la temperatura final o dependiendo de la temperatura inicial, yo puedo tomar en cuenta que puede haber un cambio de estado, y ese cambio de estado lo tengo que tomar en cuenta para mi proceso de análisis del todo el proceso. Si yo no lo tomo en cuenta, lo voy a tener malo. Entonces aquí le tengo que prestar atención, porque puede ser que yo tenga un calor latente ahí y lo pase por alto por no leer despacio de qué se está refiriendo. O puede ser que yo solo vea el calor latente, o sea, solo, por ejemplo, que usted solo, vamos a poner ahí un ojo, que le eche un ojo ahí. Entonces, ese hielo hay que tomar en consideración porque nos va a afectar el análisis. Sigámoslo analizando. A una temperatura inicial de negativo 40 grados centígrados. Esta es mi temperatura inicial. Yo voy a marcar todo. Se mezcla con una masa M que no conozco, que es agua. Esto me dice el otro material que está involucrado en este proceso. El otro material es agua.
y que tiene una temperatura inicial, la temperatura inicial del segundo material es de 80 grados centígrados. No se pierde calor con el entorno. Porque es importante lo del que no se pierde calor con el entorno, porque nos permite entonces centrarnos única y exclusivamente en lo que está pasando con los materiales que nos dieron. Si hay que tomar en cuenta el entorno, entonces tenemos que tomar en cuenta la temperatura ambiente y cuánto con esa temperatura ambiente, cuánto puede afectar a todo el sistema. En este caso, lo simplificamos para que no tengamos dificultad. Si la temperatura final del sistema es del sistema, cuando nos dice del sistema, quiere decir que esta temperatura pertenece a todos, pertenece a ambos. Final quiere decir que se está refiriendo a ambos o en equilibrio. Eso quiere decir la palabra final. Está refiriéndose a ambos o en equilibrio. Y la pregunta es, ¿cuál es la masa del agua que está inicialmente a 80 grados centígrados? ¿Dudas con la explicación hasta donde voy? Aquí me voy por pedacitos porque necesito que lo comprendamos al 100. Entendiendo cualquier problema que les pongan de equilibrio térmico, lo van a sacar sin problema. ¿Dudas con lo que he ido explicando y cómo fui marcando los datos? Sí, no, quizá, tal vez. Ok, gracias, Les. Sigamos. Entonces ahora vamos a dibujar en un plano, vamos a dibujar el comportamiento de la situación. ¿Para qué me va a servir hacer esta gráfica? Porque esta gráfica me va a permitir ver si yo tengo cambios de estado. Entonces veamos. Vamos a analizar primero el que está más cálido. Pues observemos que el que está más cálido va a moverse de 80 grados hacia 20 grados, porque es la temperatura de equilibrio. Quiere decir que él va a bajar su temperatura y va a llegar hasta este punto. En ese punto tenemos nosotros los 20 grados. Luego, ese llega hasta ahí. El otro material va a empezar desde los 40 grados, va a empezar a ascender hasta llegar a 0 grados. En 0 grados va a tener un cambio de estado. En este caso va a estar cambiándose de estado sólido a estado líquido. Eso implica que este objeto en este punto va a estar cambiando de fase. Aquí no hay cambio de temperatura. Lo único que hay es un cambio de fase. Es lo único que va a haber en este punto. Está cambiando de ser hielo a ser agua. Y luego hace la trayectoria que está marcada en amarillo hasta llegar a los 20 grados. ¿Dudas con la gráfica? Disculpe, licenciado, ¿qué pasó en la línea amarilla? Que subió de los 0 grados
hasta el 20 grados, que es la temperatura de equilibrio. Luego permanece constante aumentando. Digo, esa aumenta y llega ahí a un punto de equilibrio, porque la otra viene disminuyendo. Correcto. Bueno. El cambio de fase siempre se da desde el menos 40 hasta llegar al 0, luego constante, luego aumenta. No. Para equilibrio. Solo No. se da en el 0. No, solo se da el cambio de fase en 0 grados. Ahí no hay cambio de temperatura. Se quedó trabado. Es que se quedó trabado, licenciado. ¿Quién? ¿Usted? Yo no. Bueno. Otra vez se lo explico. Les voy a hacer la gráfica a mano para que tal vez ahí les queda más clara la idea. Pero igual voy a llegar al mismo dibujo, pues, pero solo como para que les quede clara la idea a todos. Pues vean, voy a hacer primero mi planito aquí. Lo voy a hacer sin plano. Entonces miren, pues, yo voy a empezar analizando el hielo. Aquí está el hielo. El hielo sale de aquí y va a empezar a aumentar hasta llegar a la temperatura de 0 grados. Ese es su primer tramo. En ese primer tramo hay un calor que se debe al cambio de temperatura y él llega hasta ahí. Entonces resulta que cuando él llega hasta ahí, él sigue siendo todavía hielo, pero está empezando a haber agua. Así es, Leslie. Vale, entonces aquí es hielo, pero se está derritiendo. Aquí. Mientras que pasa todo ese proceso que se derrite y que pasa a ser agua, no hay un cambio de temperatura, sino se mantiene en su misma temperatura, que es 0 grados. Aquí está, en 0. Y a esto es lo que le llamamos nosotros una fase. Esa es una fase, porque está en cambio de temperatura. ¿Dudas hasta ahí? No, Lica, ahí vamos bien. Ahora que ya pasó, resulta que ahora ya no está el hielo. Todo se convirtió. Voy a usar un azul más oscuro, voy a usar un azul más oscuro para decir que ahora tengo solo agua. Aquí tengo únicamente ya agua. Hielo ya no hay. Ya se quedó todo el hielo, se hizo agua. Y la temperatura empieza a ascender. Voy a usar naranja y empieza a calentarse. Pero no se va a calentar hasta llegar a la vaporización, sino va a llegar únicamente hasta 20, porque es la temperatura de equilibrio. Y hasta ahí terminó el proceso del hielo, que en un momento fue hielo y que ahora es agua caliente. ¿Dudas? No. Voy a poner el hielo con esto de aquí. Voy a poner. Y voy a poner aquí con gris. No, gris se parece mucho al otro de acá. Voy a usar este. Entonces ahí está mi trayectoria
de negativo a 40 hasta 20 grados. El otro es más fácil de entender. Siempre los cambios de fase son los más complicados de entender. Entonces el otro resulta que el amigo estaba cerca del punto de hervir. Estaba en los 80. Y empieza a enfriarse porque le echamos hielo. Y él llega hasta aquí. Y de ahí no pasó. Ese es nuestro segundo análisis de la gráfica. Y listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros en ese punto de equilibrio? Tenemos nosotros agua. Pero esta agua tiene un poco de calor. O sea, está caliente, un poco. Eso es de que hay calor, no de que se está evaporando, no, porque no está en punto de ebullición. Entonces, empezamos con puro hielo, pasamos a hielo con agua, o sea, aquí teníamos puro hielo. Ahí solo era hielo. Ahí teníamos hielo. Luego tuvimos hielo y agua. Y aquí ya no es, ya está medio deformado, digamos, el cubo de hielo. Está deformando. Ya no se ve como el cubo de abajo. Y luego ya solo tenemos agua y de último tenemos agua con calor. ¿Dudas? Este me lo voy a llevar despacio, pero sí necesito que me pregunten. Si no me preguntan ahora, créanme que esto no lo van a entender. Uno explico, pero lo explico despacio porque después solo es repetir el proceso. Solo es identificar, hacer gráfica y para adelante nos vamos con base a la gráfica. Dudas de cómo construir la gráfica. El licenciado, solo me perdí un poco en el asunto de la fase de la parte donde está el de color anaranjado, es agua. Esta parte no Agua mucho lo entendí. calentando. Agua calentándose. Porque se está calentando por el agua que venía muy caliente bajando. Lick aquí explicó, bueno, toda la gráfica cuando está inclinada es un cambio de temperatura, dijo, ¿verdad? Y el cambio de fase Correcto. se da en la horizontal. Correcto. Ah, ok. Lo vimos en la gráfica anterior, pero podemos anotarlo. Gráfica horizontal, cambio de fase. Y solo hay dos cambios de fase, como muy bien les dijo Leslie ahí en el chat. Y son en fusión, 0 grados. Y vaporización, 100 grados para el agua. Por eso es que solo analizamos agua. Y gráfica inclinada, cambio de temperatura, pero está en un estado de la materia. Es decir, o es solo sólido, o es solo agua, o líquido. Agua voy a poner, a lo mejor voy a poner aquí. O es solo hielo, o es solo agua, o es solo vapor. Y se está calentando. Es con lo que les escribió Leslie y lo que yo les escribí, les puede quedar más comprensible la información. ¿Dónde lo escribió? En el chat. Yo en el chat
Y Leslie en el chat también. Ok, gracias. Muy bien. Licenciado, disculpe, tengo otra duda. Sí, Cuando se está trabajando, por ejemplo, en un sí. problema de esto y aparecen litros, eh, y eso se expresa al final como metros cúbicos, o al revés. Sí. Metros cúbicos son, los hay que pasarlos a litros. Casi siempre si le dan litros, le van a dar densidad. O tiene que saber la densidad, casi siempre con la densidad del agua. Metros a litros, ok. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Lick, perdone, en la gráfica, ¿dónde ubicaríamos los 80 grados? ¿Sería Hasta en la arriba. parte anaranjada? ¿O No. Te voy a hacer en la gráfica que se ve la que no está hecha a mano. Ahí se los voy a marcar para que les quede más fácil verlos. Que casi que la hicimos, casi tratamos de hacerla como a escala. Entonces, estos corresponden a este. Este otro, ahora contesto la pregunta que me la haya planteado. Este punto corresponde a este. Y este punto corresponde al 40. ¿Por qué están así marcados? Aquí se los puse. Ah, ah, Fátima. Entonces veamos que podemos observar, miren, 80 está arriba porque era el que estaba en la temperatura más alta. Y 40 está hasta abajo porque era el que estaba en la temperatura más baja. Y esta es la temperatura de equilibrio. De equilibrio. Ni el que viene subiendo va a pasar de 20, ni el que viene bajando va a pasar de 20, porque hasta ahí llegaron los dos. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten todo lo que se les ocurra de esto, porque esta es la clave para resolverlo. Lick, solo una consulta. Ahí hay dos, bueno, están de colores, ¿va? El de -40 está de verde y hay una línea así negra. Ese es el cambio de fase. Ajá, es el cambio de fase. Por eso no sigue directamente, o podría ser una línea totalmente horizontal. Digo, No, inclinada. no, porque en el cambio de fase que anotamos en el chat que pasaba. En la Que hay temperatura, cambio. si la temperatura permanece constante. Exacto. Muy Entonces bien, ahí gracias. no hay cambio de temperatura. No puede ser inclinada porque ahí la temperatura permanece constante. Lo vamos a terminar de anotar aquí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Farida.
Sí, licenciado, yo la verdad eso que acaba de mencionar, que no hay ningún cambio, eso es lo que yo la verdad de temperatura, yo la verdad eso todavía no lo logro como que, no sé si podría dar otro ejemplo o algo para poder Mire, de pues, verdad entender. si usted pone el termómetro en una hielera y digamos que usted está, digamos que, ya, se voy a explicar. Usted quiere convertir su agua en hielo. Su agua está en temperatura ambiente. El agua empieza a hacer hielo en 0 grados. Pero todo el proceso de 0 grados, todo ese proceso de 0 grados, el agua se deja de ser agua y empieza a ser solo hielo. Pero no cambia su temperatura, sino que ya está en la temperatura, como decirle, a ver, si usted va a 100 kilómetros por hora y ese es el máximo que corre su motocicleta, en todo ese proceso, usted va a la máxima velocidad de su bicicleta, de su motocicleta. ¿Será que usted puede? ¿Qué pasa si usted baja de esa velocidad? ¿Sigue en la máxima o no está en la máxima? Farida, ¿sigue en la máxima o no está en la máxima? No le oí. Es que Sí, me cerró el podría micrófono cuando repetir, habló. disculpe, señores que vinieron a tocar a mi casa. Otra vez. Mire, pues, usted tiene su motocicleta. Y su motocicleta dice que el máximo que puede correr son 100 kilómetros. Se lo voy a poner. Bueno, vamos a ver si con eso nos queda claro. Usted dice que la velocidad máxima que usted puede correr, lo voy a hacer con los letreritos. La velocidad máxima que usted puede correr en una avenida principal son 70 kilómetros por hora. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Si usted llega a 70 kilómetros por hora y se mueve 4 kilómetros, ¿le puedo poner multa o no le puedo poner multa? No. No, ¿verdad? Porque usted va a la velocidad máxima permitida. Si usted baja de 70 kilómetros y se mueve a 40 kilómetros por hora, ¿usted va sobre la máxima, debajo de la máxima o en la máxima? Debajo de la máxima. Debajo de la máxima. Vale. Si usted, por ejemplo, resulta que le agarró la tarde y empieza a moverse a 100 kilómetros por hora, ¿la puedo multar, sí o no? Sí. ¿Por qué la puedo multar? Porque me sobrepasé el límite. Porque se sobrepasó del límite. ¿Va a la máxima velocidad permitida? No. ¿Cuándo sé que siempre que estoy en la máxima velocidad? Cuando estoy en 70. En el ejemplo. 70. Cuando va a 70. Entonces, no importa cuánto tiempo usted vaya, siempre que vaya a 70, ¿qué concluimos? Que está en la máxima velocidad permitida. Está en la máxima velocidad. ¿Yo puedo decir que va a más de la velocidad si va en 70? No. No, va. Ahora se lo voy a traspolar a lo del agua. Lo que sucede es que cuando usted está en el punto de fusión, usted está en el punto donde ese valor le permite que toda el agua se comprima y se haga hielo. ¿Será que eso ocurre cuando usted está arriba de cero? No. ¿Y será que eso ocurre cuando usted está abajo de cero? Sí. No, porque ya es hielo. Lo que usted está haciendo ahí es que ya tiene hielo, pero lo que usted está haciendo al disminuir la temperatura es que solo está haciendo que eso sea más duro. Pero ya no es que usted tenga agua pasándose a hielo, sino es hielo haciéndose más hielo, por decirlo así. Ya, licenciado. Gracias. ¿Ahora sí le quedó más clara la idea? Sí. Muy bien, le agradezco por su pregunta, porque sí es algo que necesitamos saber. Porque y lo mismo pasa en el vapor. Cuando estamos a 100 grados, solo ahí el agua se hace vapor. Abajo de 100 grados no es vapor. Y arriba de 100 grados ya no hay agua. Solo en ese momento el agua se hace vapor o el vapor se hace agua si vengo hacia abajo. Después de ese valor, ya no puedo decir que se está evaporizando. Porque o ya es vapor todo, o ya todo es agua. Lo mismo pasa en el hielo. Solo en ese pedazo yo puedo decir que se está fusionando el agua en hielo. Arriba de ese valor,
hay agua. Y debajo de ese valor ya solo hay hielo. ¿Le queda clara la idea? Sí, gracias, licenciado. Muy amable. Muy bien. Qué bueno. Me alegro mucho que le haya quedado claro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Decir, ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué sigue preguntando respecto a esto? Porque esta es la clave. Si no entienden esto, no van a entender el resto. Porque de aquí para adelante son formulitas. Esto es lo que yo pregunto en el examen. Preguntas como lo que ustedes me han preguntado son los que yo vengo y se las devuelvo y le digo, yo resulta que yo estoy haciendo, por darles una idea, yo tengo agua y la voy a convertir en hielo. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? El agua debe de estar por debajo de 0 para que sea hielo. El agua debe de estar a una temperatura de 0 para que sea hielo. O les puedo preguntar, el agua debe estar debajo de 0 para que sea hielo. El agua debe de estar cercano a 0 para que sea hielo. El agua debe de estar en su punto de fusión para que se pueda convertir toda en hielo. El agua debe estar en su punto de fusión para que alguna sea hielo y otra sea agua. El agua debe estar en su punto de evaporación para que sea hielo o agua. ¿Cuál de todas será correcta? Va a decir usted, ay, ya se me olvidaron todas. Pero así es como hago las preguntas. Si usted entendió el concepto de cuándo está en fase, no se pierde. Porque a ver si no puede estar abajo de 0. ¿Cómo va a estar abajo de 0? Si abajo de 0 ya me dijo que ya es hielo. No, esa estaba incorrecta. El a ver qué le pasó ahí. No puede ser la última, porque en la última me dijo si va a estar en vaporización, va a estar fusionándose, o sea, es una contradicción, eso no es cierto. Las últimas, las 3 de en medio establece que están en fase. Pero una dice que está en fase para que todo sea hielo, toda el agua se convierta en hielo. Esa creo que es la correcta. Está en fase para que algo del hielo se haga, algo del agua se haga hielo. Esa no es correcta porque en la fase todo el agua se va a convertir en hielo. Y no me recuerdo cuál fue la otra opción que le había puesto. Así es como la tienen que analizar. Si se da cuenta, eso no está en el libro, no lo puede buscar ni siquiera en internet, porque eso es que usted haya entendido el tema y lo haya contestado. Era lo que decía ayer Gabriela. Qué miedo decía, pero no es miedo, sino es que yo busco mucho preguntar que usted entendió el tema. Resolver los problemas, ya con tanta tecnología, usted ingresa el problema y alguien se lo resuelve, pero no lo comprendió usted. Eso es lo que yo quiero que me demuestre que sí está comprendiendo el tema. Por eso es que les pregunto si hay dudas, porque si ustedes me aseguran que lo han comprendido el examen, se va pan comido. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Bueno, ahora sí ya, sigamos porque... Sí, Claudia. Gracias, licenciado. En lo que estábamos viendo de los videos, yo apunté aquí que el calor específico se debe de tomar en cuenta para cuando estamos trabajando con agua, con hielo y con vapor. Prácticamente es lo que nos está presentando la gráfica, porque ahí también nos dan una gráfica. Otra vez, por favor. Bueno, en una de las presentaciones yo anoté que teníamos que tomar en cuenta esto que nos presenta en la gráfica para trabajar con calor específico. Y ese debía de ser puntual para saber distinguir cuando estábamos trabajando con agua, con hielo y con vapor. Sí. Y esta gráfica que usted nos presenta es más o menos como la que nos presentó el video. La que le pudo haber presentado el video era esta. Voy a regresar ahí todo. Aquí les dejé las anotaciones. Gracias. Esta fue la que les pudo haber presentado el video. Ajá. Porque es la que yo dibujé, pero aquí es para cualquier caso. Yo dibujé, por ejemplo, de aquí, hasta aquí. Y de aquí no llegué aquí porque no llegué a 100 grados, me quedé como por aquí. Entonces yo dibujé esta trayectoria y me quedé por aquí. Ajá. Lo que no debe de confundirse, que era lo que ya concluimos todo, cuándo va a ser horizontal y por qué es que es horizontal, es lo que usted tiene que recordar. Y qué pasa cuando es horizontal, que ya lo concluimos en nuestra discusión de esa gráfica. Gracias. Bueno, con gusto. Ahora sí, sigamos pues. Y vamos en el... uno más. Entonces veamos pues. Aquí están las anotaciones, ahí está quién dijo qué. Los que no tienen comillas es porque no lo dije yo. Es porque lo dije yo y lo que tiene comillas es porque lo dijo alguien más. Entonces veamos pues.
ya que tenemos nuestra gráfica comprendida de que uno bajó, otro subió, entonces ahora sí ya puedo sacar mis datos. Entonces vean que mis datos, ¿qué son? Tengo masa de hielo, temperatura inicial del hielo, temperatura del agua y temperatura de equilibrio. No conozco la masa del agua porque es lo que me están pidiendo. Entonces voy a usar como ecuación que el calor perdido más el calor ganado es igual a 0, que es mi ecuación de equilibrio. Y voy a usar como ecuación que la masa por el calor específico, por el cambio de temperatura, es igual a calor. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Quién gana calor y quién pierde calor? ¿Quién gana calor y quién pierde calor? El hielo gana y el agua pierde. ¿Por qué? Bueno, por ahí vi, no sé si es aquí o en las presentaciones, que ya me perdí en todo lo que veo, pero sí decía que, por ejemplo, un ejemplo del pie en el piso, ¿verdad? Mi pie está caliente y el piso está frío, entonces mi pie pierde energía, ¿se puede decir? Y lo mismo sucede acá. Exacto. Pero muy bien, ven que sí están funcionando los videos. Ya que usted me diga, no me recuerdo dónde lo vi, pero que yo ya estoy seguro de lo que estoy diciendo, quiere decir que los videos y las clases están siendo funcionales. Entonces, sí, porque, o sea, está recibiendo la información 2 veces. Entonces, eso le va a permitir tener todavía aún más claridad. Bueno, entonces veamos, pues, evidentemente, así como lo dijo muy bien su compañero César, aquí vamos a usar calor latente también como ecuación. Pierde calor el agua, que es el que viene de arriba y va hacia abajo. Y gana calor el hielo. Está el punto de fusión y está otra vez agua, que son estas 3 tramos. Hielo se calienta, se fusiona, que en este caso se va a cambiar de hielo a agua, y llega hasta hacer solo agua subiendo. ¿Dudas con esta parte de quién gana calor y quién pierde calor? ¿Dudas con quién gana calor y quién pierde calor? ¿Queda claro? Bueno, entonces ahora ya solo es hacer sustituciones. Como lo que nos están pidiendo es la masa del agua que perdió calor. Entonces esa masa no la conozco, por eso la dejamos como M. Entonces solo multiplicamos la constante, el calor específico del agua, por la diferencia de 20 con 80 que nos queda negativo porque está perdiendo calor. Todos los negativos se recuerdan. Yo cuando enseño números negativos siempre enseño que cuando hablamos de pérdidas, de quitar, de disminuir, de bajar debajo del mar y bajo cero, todo eso tiene que ser negativo. Y como aquí ya dijimos que pierde calor el agua, tiene que quedarme negativa. Si me queda positiva, está mal. Algo escribí mal. No puedo contradecir el concepto con la cosa matemática. Entonces ya tengo mi primer calor. Me quedaría al final que al multiplicar que el calor perdido va a ser 251.400 veces el valor de la masa que no la conozco. Y ese es mi primer proceso. ¿Dudas con el primer proceso? Aquí ya es más de sustitución, pero igual pueden tener dudas. ¿Dudas con el primer proceso? Bueno, sigamos. Ahora voy a calcular el calor ganado. El calor ganado lo han hecho 3 fases del dibujo. La diagonal, que es que el hielo se está calentando, por eso es calor del hielo, que está cambiando de fase, calor latente de fusión, y que está calentándose el agua después de que todo el hielo se hizo agua. Calor otra vez de agua. Ahora, ¿qué masa tienen esos 3 calores que estoy leyendo de abajo hacia arriba? Tienen la masa del hielo. Por eso es que aquí, masa del hielo, aquí es con masa del hielo y aquí es con masa del hielo. Pero vea que aquí el calor es del hielo y aquí el calor es del agua, porque en este espacio ya solo es agua, mientras que en este espacio es solo hielo. Mire, ¿y por qué aquí no metió calor específico? Porque es un calor latente. ¿Queda claro cómo metí cada dato en la fórmula del hielo llegando a ser agua? Aquí sí, si tienen dudas, pregúntenlo por favor, porque de aquí para adelante ya es como aprendido si no lo preguntan.
¿Dudas? ¿No? El cambio de temperatura, disculpe. ¿En cuál cambio de temperatura? 20 menos 80, eso lo decía usted por la pérdida de energía, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Porque empezó en 80 y llegó hasta 20. Por eso es temperatura final 20, temperatura inicial 80. Ah, ok. Sigamos. Ya que hemos calculado, entonces ahora hacemos las sustituciones. 200, 0.2 es la masa del hielo, lo multiplico por su calor específico, que es 2100, y hago la diferencia, que él va a llegar de negativo 40 hasta 0 grados, que es donde va a ser su cambio de fase. Él está recorriendo este primer pedazo. Por eso termina en 0 y empezó en negativo 40. Luego tengo otra vez, ahora estoy aquí en el calor latente. Va a ser de 0.200, que es la masa, porque la masa no se pierde, la masa se mantiene. A eso se le llama conservación de la masa en química también. Y ahora esta masa se está convirtiendo de hielo a agua y utilizo únicamente su calor latente. Más masa del hielo por el calor específico del agua. Estoy en la parte naranja o amarilla en cualquiera de los dos dibujos y hago la diferencia entre 20 menos 0. Haciendo todos esos cálculos me llega que el calor ganado va a ser igual a 100.360. Y con eso ya tengo cuánto tengo de calor ganado y cuánto tengo de calor perdido. Y ahora ya solo utilizo la ecuación de equilibrio térmico. El calor ganado más el calor perdido va a ser igual a 0. El calor perdido fue negativo 251.400 m de masa más 100.360 me debe dar 0. Como lo que estoy buscando es la masa, entonces resto en ambos lados el calor ganado y me quedaría que el negativo de 251.400 veces la masa es igual al negativo de 100.360. Divido ambos lados por negativo 251.400 y me quedaría entonces esta respuesta, que me va a llevar entonces que la masa es 0.3992 kilogramos. Y esa es la respuesta que me estaban pidiendo. Pues ya puedo contestar que la masa de cuando de 80 grados, que baja de 80 grados a 20 grados, tiene un valor de 0.3992. Si lo que les están pidiendo es la masa y les queda negativa, es porque lo resolvieron mal. Quiere decir que o escribieron mal la ecuación de calor ganado más calor perdido, porque a veces van a encontrar ustedes que les dicen, es que el calor ganado es igual al calor perdido. Pero si yo hago esa igualdad, vean que este de aquí, el calor perdido, me hubiera quedado negativo y el calor ganado me hubiera quedado positivo. Y al despejar M me queda masa negativa. Es mejor plantearlo como calor ganado más calor perdido igual a 0 para que les quede más sencillo poder resolverlo. Si lo plantean como igualdad, lo que va a suceder es que pueden llegar a un error. Y listo. Se dan cuenta que el problema no es largo a la solución. El problema realmente es corto. Yo me tardé porque me insistí y reinsistí en que me preguntaran de la gráfica, porque vean que haciendo la gráfica todo lo demás solo es saber sustituir y identificar sus ecuaciones, sustituir y listo. Sumo, resto, multiplico y divido y salió la respuesta. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas ya con la resolución ya matemática? Gracias, Leslie. Bueno, ahora sí sigamos con otro problema. Ya el otro problema no me voy a tener tanto, porque este era el que más me iba. Entonces vean, pues aquí, una persona dice que se va a someter a un examen médico anual y el hombre tiene una masa de 270 kilogramos. Esta es la masa de la persona. Entonces, con esta masa, esta persona, cuya temperatura corporal, esta es su temperatura inicial. Consume una lata entera de 0.35 litros de una bebida, que era lo que me preguntaba César, ¿no? Sí, César Augusto. De una bebida gaseosa.
Principalmente, esto es clave, miren, principalmente de agua. Como principalmente es agua, entonces yo voy a tomarla como que la mayoría de, como que fuera agua completamente. Y esta está a 12 grados centígrados. Esta es su temperatura. La pregunta que nos hacen es, determine su temperatura corporal una vez alcanzado el equilibrio. Ahora no me dieron la temperatura de equilibrio, sino lo que me están pidiendo es esa temperatura de equilibrio. Me dicen que el calor específico del cuerpo del hombre es 348 joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces acá vemos que los datos son la masa de la persona, la temperatura inicial de la persona, el volumen de líquido que va a consumir, la temperatura del líquido que va a consumir y el calor específico de la persona. Otra vez, mi ecuación va a ser de equilibrio porque me están hablando aquí cuál es la temperatura de equilibrio. Así sé que necesito la ecuación de equilibrio. Luego sé que aquí no hay cambios de fase. Por eso es que no hice gráfica, porque la gráfica me sirve solo en los casos donde tengo cambios de fase. Cuando no hay cambio de fase, no hago gráfica. Solo cuando tengo que hacer cambios de fase. Tengo que la ecuación de calor y la densidad, que es igual a masa sobre volumen. ¿Quién pierde calor? La persona. ¿Quién gana calor? La bebida gaseosa, porque la bebida gaseosa está de 12 y va a subir a una temperatura que no sé. Y la persona está en 37 y va a bajar a una temperatura que no sé. Entonces ahora solo sustituyo. Calculo primero el calor ganado de la persona y lo que no conozco es la temperatura final, por eso la dejé como variable. Hago la multiplicación de 70 por 3480 por TF y me da esta respuesta. Y hago la multiplicación de 70 por 3480 por negativo 37 y me da esta respuesta. Y esa es mi primera solución. Hago ahora el proceso de calcular primero cómo calculo la masa del agua gaseosa, porque no me la dan. Y entonces tengo que la masa al despejarlo me queda densidad por volumen. Esta va a ser la operación que voy a sustituir en lugar de masa. Entonces el calor ganado va a ser igual a la masa por el calor específico del agua, porque dijimos que principalmente es agua, por el cambio de temperatura. Cambio la masa por densidad por volumen, y entonces me queda que densidad por volumen, por calor específico, por cambio de temperatura, es el calor ganado. Reemplazo 0.355 litros, que es el volumen, por 1 kilogramo por litro, que es la densidad, por 4190, que es el calor específico del agua, por la temperatura final que no conozco, menos 12, que es la temperatura con la que empezó el líquido. Al hacer el producto de 0.355 por 1 por 4190, me queda 1487.45 veces TF. Y al calcular esto por 12 me queda negativo 117.849.4. Y con eso ya tengo mi segunda parte resuelta. Ya tengo el calor ganado y el calor perdido. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Dudas hasta dónde voy? Porque nos dieron volumen. Porque nos dieron volumen y no nos dieron masa. Entonces, por eso es que por esa razón tuvimos que usar la densidad. Porque si me dan volumen, la única manera que yo puedo encontrar masa en función del volumen es con la densidad. Un paréntesis. Eso, ¿ustedes no vieron fluidos en física 2? Ah, sí, pues. Sí, con qué razón. Ahora ya entiendo por qué me miran con cada extraño cada vez que yo hablo de masa, densidad, volumen. Y no le voy a remitir a química porque hay veces que la gente, ha pasado que la gente termina física y no ha sacado química. Química la dejan de último porque química tan bonita que es, pero no sé por qué siempre se vuelve a veces un poco complicada.
Ah, ¿con qué razón? Por esa razón es que usamos la densidad, porque la relación que nos puede dar la masa únicamente nos la puede dar la densidad conocido el volumen. Es esa la situación que nos permite llegar a usar esa densidad. Eso anótenlo como chivo, digámoslo así. Ya que ustedes no llevaron esa física 3, se lo van a anotar así como chivo del chat. Entonces ya sabemos que si me dan volumen, necesito conocer o buscar la densidad. ¿Para qué? Para hallar la masa. Entonces, como pregunta de anotación. Eso es lo que deben de anotar en los espacios que les dejo yo de líneas, que les deja anotaciones en el ejercicio. Esas son las cosas que deben de ir anotando. Todo lo que discutimos del ejercicio anterior, se no iba en las hojas, pero todo lo que vamos anotando que son dudas, yo anoto la pregunta y la respuesta, pregunta y respuesta. Así con eso yo ya sé que si me pone un problema igual, ya sé por dónde entrar. Muy bien, entonces ya que tenemos esa parte, entonces ahora lo que hay que hacer es aplicar la ecuación de continuidad, calor perdido más calor ganado. Es decir, que voy a sumar este lado con este lado, que es lo que aquí queda planteado. Esta es la suma de calor perdido más calor ganado es igual a 0, y entonces nos quedaría esta ecuación, que es lo primero que encontré, que es el calor perdido más el calor ganado, y me va a dar igual a 0. Simplifico los términos que son semejantes, que es los que tienen TF y los que no tienen TF, y me llevan a esta ecuación. Y ahora pues es una ecuación del grado 1, solo tengo que despejar TF, el resto en ambos lados, sumo ambos lados por el número que está acá, y me queda una igualdad, y divido ambos lados por el número que multiplica TF, y me llega otra vez que la temperatura es 36.85. Ahora lo que sí es que la temperatura aquí, ojo, pues ahora les voy a dar el chivo para saber si en su examen está bien. Si yo empecé en 12 y el otro empezó en 37, ¿me puede quedar la temperatura negativa, sí o no, y por qué? Vuelvo a hacer la pregunta. Si yo empecé en 37, 1, y el otro empezó a 12, ¿será que la temperatura de equilibrio puede quedar en un número negativo, sí o no, y por qué? Yo pensaría que no, porque ambas temperaturas son positivas. Exacto. El punto de equilibrio tiene que estar o entre 37 y tiene que estar entre 37 y 12. No hay forma. No hay forma que lleguemos a un punto inferior al que ya está. Eso es clave para saber que lo hice bien en mi ejercicio y en mis problemas y en mi examen. Si a usted le queda negativa, ¿sabe dónde se van a equivocar? Mejor dicho, no se van a equivocar porque ya se los estoy diciendo. Es en la ecuación aquí. Esta es la que les puede generar la equivocación. Aquí siempre siempre la he planteado como suma. Vean que yo nunca la planteo como resta. La resta, ¿cómo sé que me queda positivo o negativo? Porque aquí me da el signo, ¿eh? Este es el que me da el signo aquí. Véanlo en el problema anterior. Vean, aquí me dio negativo porque la operación me dejó negativo. Pero la operación de calor perdido más calor ganado yo lo tomé como positivo. Ya en mi despeje se vuelven positivas las dos respuestas. Y ya me da la respuesta positiva. Eso para que lo tomen en cuenta. Porque ustedes van a encontrar tal vez algún subvideíto ahí que tal vez ya están estresados y van a buscar un subvideo. Y en el video le van a decir que el calor ganado es igual al calor perdido. Pero no les explican por qué después cambian signos y uno se confía. Para el inciso B nos preguntan, ¿el cambio de su temperatura corporal es bastante grande como para medirse en un termómetro médico? Al hacer la diferencia entre la temperatura de la persona y la temperatura de equilibrio, nos damos cuenta que su diferencia es apenas de 0.15 grados, o sea, casi ni se enfrió, que era lo que tal vez quería él. Entonces, como los termómetros que utilizan los médicos, por lo general, son electrónicos, y estos termómetros, por lo general, miden la temperatura hasta 1/10. Y la temperatura que nosotros tenemos es mayor a 1/10 porque 0.15 tiene 1/10 y 5 centésimas. Es decir, si yo redondeo, podría decir que está en 0.2 décimas, mayor que 0.1. Si me hubiese quedado la respuesta como 0.03, por ejemplo,
Ahí no lo mide el termómetro porque la unidad más pequeña que mide un termómetro es 0.1. Entonces, en este caso, la respuesta es que el valor mínimo que tiene un termómetro médico es suficiente para poder medir de manera. Solo tomar en cuenta que si vamos a medirlo con un termómetro oral y acaba de tomar algún líquido, pues ese puede afectar la temperatura porque va a tomar lo que está en su entorno. O sea, va a tomar lo que la boca tire. Y si la boca acaba de consumir un vaso de agua fría, pues va a tirar que no tiene fiebre. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Lick, fíjese que a mí me está costando mucho lo que es la deducción de las ecuaciones a usar. Trate de plantearme mejor su pregunta, yo le puedo ayudar. Sí, por ejemplo, cuando veo el problema, no hay qué ecuación utilizar. ¿Alguna sugerencia, algo? Va, mire, pues el tema que estamos viendo ahorita es equilibrio térmico. Casi todos los problemas que tienen que ver con equilibrio térmico van a preguntarle cuál es la temperatura de equilibrio, cuál es la masa, pero le van a decir que cuál es la temperatura de equilibrio. O le van a decir cuál es la temperatura con la que inició el otro, pero le van a dar la temperatura de equilibrio. O sea que si no le dan la temperatura de equilibrio, eso es lo que va a buscar. Y si le dan la temperatura de equilibrio, puede ser que lo que le estén preguntando es algo del otro objeto. ¿Cuál es la clave? Que siempre le van a decir que hay algo caliente, algo frío y se va a mezclar. Algo caliente, algo frío y se va a mezclar. Ahí usted dice, esto, equilibrio térmico. Su ecuación es calor perdido más calor ganado igual a 0. Ahí muere la primera ecuación. ¿Cómo sé que voy a usar Q es igual a mc por delta T? Porque todas las calores que no tengan que ver con fusiones, esa es la ecuación. No hay otra ecuación. Es como que yo le dijera, mire, vamos a hacer ejercicios de conservación de la energía. Energía final más energía inicial es igual a 0. Y todas los problemas tienen que ver con energía potencial. Entonces ya sabe que todos los problemas resuelve con MGH. Cuando ya meta energía cinética, dice usted, bueno, ahora voy a usar MGH y un medio de MV cuadrado. O sea, el mismo problema, el contexto del problema es el que le va dando. Por eso es que yo voy marcando datos y palabras claves, porque estos datos y palabras claves me permiten entender qué ecuación es la que yo voy a utilizar. No sé si con eso le aclaro un poco más la duda. Sí, lo que estaba viendo incluso acá, por ejemplo, un cambio de variable utilizó para la densidad. Yo no me la hubiera imaginado, ¿verdad? Que la masa podía cambiarse por densidad, volumen. Pero esos sí son por lo que hablábamos, porque esos son de temas anteriores. O sea, así digamos que esto de densidad igual a masa sobre volumen no es parte de calorimetría y de este tema. Este es un tema muy atrás, pero ahorita que ya se lo dije, esa es la clave de cuando yo hago un ejercicio, siempre trato de buscar ejercicios que a veces impliquen mucha sustitución o relaciones. ¿Por qué? Porque eso le da la idea de, ve, aquí él cómo lo relacionó. Y aquí, ¿por qué usó densidad? Usted mira que le dieron volumen. Sí, pues porque le dieron volumen. Y yo casi siempre lo digo. Vamos a usar densidad porque nos dieron volumen. Por eso saco los datos. Los datos son importantes. Porque con los datos yo entonces entiendo. Déjenme ver que lo encuentre. Estoy seguro que tengo el formulario de este curso. Fíjense ustedes que yo al principio no hacía formularios. Pero me di cuenta que yo llegaba al examen con mis estudiantes y les decía, déjenme ver su formulario. Y eran unos formularios que yo no sé cómo hacían. A algunos se les olvidaba alguna fórmula, olvidaban constantes. Entonces se volvía un problema porque entonces la situación los obligaba a querer hacer trampa. Dije, no, nada me cuesta. Pues sí, me costó porque me hubo un montón de tiempo. Y entonces un día que empecé a dar que estaba dando clases, empecé yo a escribir. Por eso me gusta trabajar mucho digitalizadas las cosas, porque me queda el recurso para usarlo en otras cosas. Entonces empecé a hacer los formularios que yo usaba en la clase y después se los compartí a los estudiantes y así hice uno para la física 3, creo que hice uno de la física 2, de la física 4 creo que lo tengo, y de la 5 y la 6 creo que los perdí, ¿saben? Tengo uno de estadística también, por ejemplo, que son los cursos que más he dado, que entonces ya solo lo entrego, ya solo va identificando las fórmulas como las voy usando yo, y ya usted solo las va ubicando y las va reconociendo, en este tema hice tal cosa. Pero voy a ver si se los comparto antes del viernes.
O sea, tiene que ser hoy o mañana, fijo. Muy bien. Licenciada, solo otra pregunta. La segunda opción para cambio de la otra fórmula que se puede utilizar, ahí sí me quedé atrás, no le entendí. ¿Cuál? ¿Cómo así? Es que dijo que cuando había algo caliente y algo frío y se mezclan, equilibrio térmico. Sí. ¿Y el otro? Que le dije que cuando no hay cambio de fase va a usar siempre Q igual a MC por delta T. Porque ya sabemos que solo el que tiene cambio de temperatura es el calor normal. Pero el de cambio de fase no tiene cambio de temperatura. Así es como sé que voy a usar esa Q y no la otra Q. Muy bien, gracias. Entonces, aquí lo que puede ser clave es que agarra el problema usted y lo mancha todo. Este problema y el anterior los mancha. Aquí hizo la gráfica y entonces ustedes empiezan como a explicarse por qué usé yo lo que usé. Eso les va a ayudar a entenderlo y resolver problemas. Eso también les va a ayudar. Bueno, sigamos con el otro problemita, pues. Este ya no es de calor. Este ya es el último que va con este tema. Ya entendí, no había entendido el resto del chiste que estaba ahí, pero ya lo entendí. Este es el último ejercicio de este tema y aquí vamos a usar el del método de transferencia de calor. Entonces, acá lo que establece es que hay dos barras, una es de bronce y una de cobre, y en una hay hielo y en la otra hay calor. Y entonces el frío empieza a moverse por la barra que está con el hielo, pero el calor empieza a moverse con la barra que está con calor. Y en el punto de contacto hay frío y calor, digamos, al mismo tiempo. Hay como que fuera una batalla campal peleando a ver quién gana, si el calor o el frío, o si se enfría todas las dos barras o se calientan las dos barras. Nos dicen que ambos casos la presión atmosférica normal no afecta y las dos varillas están aisladas, por lo que no hay pérdida de calor a los alrededores. Eso es importante porque entonces no afectamos todo el sistema, nos quedamos solo con el sistema. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura del punto en que los segmentos del latón y el cobre se unen? ¿Y qué masa de hielo se funde en 5 minutos por el calor conducido? Entonces solo voy a ver un concepto antes de ver el problema. Un concepto que me quiero recordar antes de que se me olvide. Entonces, mientras tanto voy a pasar al dibujo, en lo que leo yo aquí el concepto. Entonces veamos, hay una llama. Yo lo puse con una llama, pero dice que es agua hirviendo y hay un metal. Entonces aquí, si se da cuenta, hay distintos tonos de naranja porque se está calentando de aquí, que está más fuerte, a uno que está menos fuerte. En su otro extremo tenemos hielo y hay una barra que vean, aquí está azul, pero aquí está un poco más caliente porque el hielo y el calor se están encontrando en esos puntos. En este va a haber un calor latente de vaporización porque dice que el agua está hirviendo. Aquí no marqué el problema. Esa es otra clave, César Augusto. Esto de marcar, yo lo hago porque me permite entender a qué se refieren en cada caso. Entonces, si se da cuenta, aquí tenemos bronce. Capaz que este es el que le había dejado, amiga. Se rayaron, entonces. Este es el mismo que les dejé y los voy a resolver yo. Aquí hay bronce y aquí hay cobre. Esos son los dos calores específicos que necesito saber. Tengo que la longitud del latón, aquí ya lo cambiaron, pero el latón es bronce al final, es de 0.200 metros. Y que el cobre es de 0.800 metros. Para que no haya una confusión respecto a la terminología, vamos a quitar aquí la palabra latón y vamos a poner bronce. Para que no haya dificultad a la hora de que ustedes se pongan a revisar aquí el problema ya en su casa. Le vamos a dejar aquí bronce. Y aquí vamos a usar este color. Bueno, cada segmento tiene un área. El área, la verdad es que puede ser que me sirva, como puede ser que no me sirva, pero la vamos a dejar marcada. En el extremo libre del segmento de latón hay agua hirviendo. Eso quiere decir que yo tengo ahí puedo analizar que si yo quisiera analizar el agua, cómo es su comportamiento, hay un calor latente, pero la verdad es que no voy a analizar el agua, solo voy a analizar el comportamiento de la transferencia de calor. Por eso es que solo me sirve eso para saber que ese dato puede ser útil en algo más. Y en la otra, en el extremo libre del segmento de cobre se encuentra una mezcla de hielo y agua. O sea que aquí, calor latente de fusión y
y el calor específico. En ambos casos, la presión atmosférica es normal y los dos lados de la varilla están aislados, por lo que no hay pérdida de calor. La pregunta es cuál es la temperatura en el punto en que los segmentos del latón y el cobre se unen. Eso es lo que me están preguntando. O sea que quieren saber cuál es la temperatura en este punto donde está tanto amarillo, verde, está como verdoso porque hay amarillo y hay azul. Y eso es lo que ahora vamos a resolver. Yo solo quiero ver una T qué significa porque em, ya recordé. Es que no recordaba el término H que se refería. Entonces tenía mi duda, pero es que están en inglés. Entonces, este es hot and cold, frío y caliente. Entonces, la H, en este caso, el subíndice H va a corresponder a calor. Entonces, siempre H, que es del término hot, que es calor, y C, que corresponde al término cold, que es frío. Eso es por traducciones del inglés al español, ¿oye? Ahora, si es que me recordaba que era ambiente, pero ambiente es en el otro, en la otra ecuación. Esa era la que me tenía ahí con duda antes de resolverlo para no. Entonces veamos, pues, aquí hay calor y aquí hay frío para la que está del lado del calor. Aquí hay frío para la que está del lado frío y aquí hay calor. El calor específico para el cobre, para el bronce es de 109 y el calor específico para el cobre es de 385. Y aquí otra vez usaron el cambio, usaron la TOM. Quiero ver el ejercicio en mi libro, solo para salir de la duda de por qué hacen ese cambio de 17,62. Miren ustedes que cuando hacen las traducciones a veces se comen ahí errores. El cobre es el de 109 y el bronce el de 385, ¿verdad? Ujú. Gracias. Sí, otra vez ahí hay un cambio en la traducción, pero bueno. Entonces tenemos de datos. La longitud 1, que corresponde al de bronce, es de 0,200. Y la longitud 2, que corresponde al de cobre, es de 0,800. El área de los dos, el área transversal, quiere decir, si yo lo miro de forma de vertical, de frente, yo tengo que es de 0,05 metros cuadrados y que el bronce tiene 109 y que el cobre tiene 385. Ese son el orden de los K. Saber quién está con el agua hirviendo, el extremo libre, el segmento de latón. Sí, el bronce, 109 y el cobre, 385. Y el tiempo que es 5 minutos. Entonces aquí ya viene lo que me preguntaba su compañero.
Muy bien, entonces regresando, perdón. Ahora viene para responder la pregunta de César. ¿Será que aquí mi ecuación va a tener que ver con Q? Inicialmente, no. ¿Por qué? Porque no me están hablando de calor, sino transferencia de calor. Y esa es otra ecuación. La ecuación de calor. ¿Por qué? Respecto al calor, sino que conteste respecto a la transferencia de calor. Pues, ahora mi ecuación es que la transferencia de calor va a ser igual al calor partido del tiempo, que sí me va a servir, y va a ser igual también acá por la temperatura caliente menos la temperatura fría partido de la longitud. Y ahora ya solo tengo que sustituir. Veamos si hay algo distinto. Se dan cuenta, aquí no me volumen, no necesito densidad. Entonces ahora, como hay calores latentes, pues escribo la ecuación de calor latente, si me sirve, pero puede ser que me sirva como... Entonces veamos, H1, que le estoy llamando a este de aquí, es igual a acá. H1 va a ser igual a H2, porque en ese punto la transferencia de calor se va a dar aquí y se va a dar aquí. Entonces la transferencia de calor en este punto es la misma para ambos. Entonces aquí ya tendríamos que todo de conducción. Entonces tendríamos que lo que se traslada de aquí para acá va a ser igual a lo que se traslada de aquí para acá. Y en este punto los dos van a tener la misma temperatura. Entonces observemos que la temperatura, ¿qué conozco de este? La temperatura de calor. ¿Qué conozco de este? La temperatura fría. ¿Qué desconozco en este? La temperatura fría. Se los voy a escribir, se los voy a tratar de ejemplificar o anotar o hacer ahí la situación. Entonces, miren, pues, para que les quede ahí la idea aún más clara. Entonces, miren, y en ese punto, donde está la llamita, yo conozco la temperatura caliente. ¿De quién? Del material 1. Temperatura caliente del material 1. Y esa temperatura caliente se convierte en la temperatura fría siempre del material 1. La voy a poner arriba. Se convierte en su temperatura usando las siglas H, la temperatura caliente, y lo que necesito es temperatura fría. Ahora les voy a poner el dibujo otra vez. De ese primero, conozco su temperatura caliente, pero me falta su temperatura fría. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Por qué puse caliente del lado izquierdo y por qué puse frío del lado derecho? Gracias. Ahora, del otro extremo, yo conozco su temperatura fría, porque evidentemente si está más cerca del hielo, es más frío. Ahora lo voy a poner aquí. Y lo que no conozco es su temperatura caliente.
¿Dudas entonces? ¿Queda claro dónde hay temperatura caliente y respecto a quién? Se los voy a poner con dos colores distintos. Miren, pues le voy a poner los que están con verde, corresponden al que está más cálido al principio. Y las que están con color son los que corresponden al que estaba más frío al principio. Ahí queda claro la idea. Necesito que les quede claro, porque si no, no van a entender después que estoy buscando. ¿Qué característica tiene la temperatura caliente? ¿Sí? No, es que si lo puede repetir, que fíjese, no sé si solo soy yo, pero la verdad a veces escucho como que se traba un poco, la verdad a veces no logro entenderle bien. Disculpe si lo pudiera repetir. Que yo me Dice, si hay otra situación, a mí no me aparecen los datos ni el desarrollo. Es que y no sí, lo a es. veces me traba. Cuando usted está hablando se queda así como congelado, entonces me pierdo ahí. Fíjense ustedes que una vez alguien, esperen, voy a usar mis datos y ahorita les contesto esa parte. Qué chistoso. Sí, solo voy a conectarme, ahorita voy. Me dicen si ahí mejora la recepción. Les contaba que hubo un catedrático que le pasó lo mismo, ¿verdad? En una clase que yo llevé. Y cuando alguien dice, mire, fíjese, es que yo me escucho bien, decía él. Yo aquí me escucho bien. Tengo mi router a la par y todo está bien. Entonces el problema es suyo, ¿no? y siguió dando su clase, aunque no se oía bien, pues, pero pues había uno que es de ambas partes al final, pues, porque pues, puede ser mi red como puede ser la red de usted. Ahora lo de datos de desarrollo y demás no lo he puesto todavía, Claudia, porque fui haciendo anotaciones previas. Ahora sí. Ah, bueno, gracias. Les explicaba que, les decía que la temperatura caliente y la temperatura fría que están en verde corresponden al que tiene la llamita. Y la temperatura caliente que está en morado y la temperatura fría que está en morado corresponden al que tiene el hielo. Y que la característica que tienen la verde y la morado, caliente para uno y frío para el otro, es que están a la misma temperatura. Por eso es que eso es lo que vamos a buscar. Pues ahora sí ya tengo los datos. Ahora sí, esto fue lo que ya había puesto. Y entonces, por eso vamos a buscar T. T corresponde a la temperatura, que es la temperatura, por decirlo así, de equilibrio. Es la temperatura en este punto. En ese punto. Esa es a la que corresponde el valor de T. Entonces, como lo que estamos buscando es T, sustituyo los valores, el 109, los 0.5, los 200, que corresponden todos al bronce.
Y los 100 porque el bronce empezó en el punto de vaporización del agua porque es la temperatura en la que está. Porque dice que el agua está hirviendo. Para que el agua esté hirviendo tiene que estar a 100 grados centígrados. Por eso usamos 100. Menos T, que es la temperatura fría, que es la que no conozco. Para el caso del que está del lado de la llamita. Para el caso del que está del lado del hielo, conozco que su temperatura, como está hielo y agua, quiere decir que se está fusionando. Pues ahí la temperatura es de 0 grados. Su calor específico es 385 y el área es de 0.500 y la longitud de él es de 0.800. De aquí para adelante es pura álgebra, multiplico, hago las operaciones correspondientes, multipliqué 0.9 por 0.05 por 100 y me da el 54.1. Multiplico 109 por 0.500 por T y me queda 0.545 T negativo. Lo mismo hago aquí. 385 por 0.05 por T y me queda 101.925 de T. 0, pues ya no lo multiplico porque me queda 0. Multiplico en ambos lados 0.800 y 0.200, que es lo que tengo aquí escrito. Y entonces ahora, al hacer la multiplicación de 0.800 por 54.5, me queda 43.6. 0.800 por 0.545T me queda 0.436T. Y 0.200 por 1.925T me queda 0.38.5T. Como lo que estoy buscando es T, sumo ambos lados por 0.436T, que es esto de aquí. Y esto me llega a que 43.6 es igual a 0.821T. Divido ambos lados por 0.821T y llevo a la respuesta que es 53.15. K es una constante, Leslie, es la constante como decir la constante como el calor específico. Pero es para conducción térmica, es la constante de conducción térmica para los materiales. K es la constante con gusto. Entonces, ya que encontré el valor de T, entonces ya tengo la respuesta que me preguntaban para el inciso A. El inciso B lo que me dicen es qué masa de hielo. Entonces, vean que aquí el único que me da masa es el calor latente. Como está hablando de hielo, quiere decir que me centro en este espacio. Entonces voy a usar esta igualdad porque conozco el tiempo, conozco K, conozco A, conozco TH, TC, L, ya completo. Entonces ahora hago mi sustitución. H es igual a Q sobre T y entonces cambio Q por calor latente porque estamos hablando del hielo. M por LF sobre T va a ser igual a K por A por el cambio de temperatura sobre E. Despejo, como lo que estoy buscando es M, T que está dividiendo lo multiplico en ambos lados y LF que está multiplicando lo divido en ambos lados. Este LF es de latente y este L es de longitud, no lo van a confundir. Y entonces hago la sustitución, paso el tiempo a segundos, ojo con eso, porque recuerden que si trabajamos en el sistema internacional por 385 por 0.05, por 53.15 porque es la temperatura en este punto para el frío, menos 0 porque es la temperatura con la que empieza el frío, dividido el 0.800, que es la longitud para donde está el hielo, por 3.34 por 10 a la 5, que es el calor específico del hielo, porque recuerden que estamos analizando el hielo. Y con eso llegamos que la masa es 0.11487. Entonces las respuestas están ahí. ¿Dudas, preguntas? Solo una duda, que me quedé sin internet un ratito. Cuando estaba explicando lo de la barrita amarilla y la de la azulita de arriba, el 109 es el calor específico. Es la constante de transferencia de calor para el bronce. Y la otra es la constante de transferencia de calor para el cobre. Transferencia de calor. Ok. O sea, esa es la capacidad con que se transmite el calor en ese material.
Entonces, ahora si yo le pregunto, ¿cuál de los dos transmite más rápido el calor? Más rápido el calor. Ujú. El de 385. ¿Por qué sería el de 385? Vamos a ver. Yo diría que sería el bronce porque tiene menos capacidad. O sea, es más rápido que transfiera el calor. Retiene, ajá, va a retener menos que el otro. Oh, sí. Muy bien. ¿Qué más tenía que decir? Y con eso hemos terminado este tema. Ahora sí, ya pueden resolver sus dos problemas en su casa. Y listo. Mira, pues, porque me caen bien. Iba a empezar el otro tema, que es el capítulo 18, pero lo vamos a dejar la media hora que nos queda para que resuelvan los dos problemas finales que se entregan mañana al final de la noche. O sea, todavía tienen mañana al principio de la clase para preguntar. Pues ahora lo que sí voy a hacer es que les voy a decir en qué páginas del libro están las tablas que necesitan. Ahora les voy a decir. Pues miren, pues, necesitan la tabla que está en la página 556. Estas son las páginas que tienen que ustedes prestarle atención. 556 hay una tabla, está hasta abajo. Esa sí la usé en clase y la puse en una diapositiva. Están las tablas de la página 558. Esa también las usé en clase. Las puse en una diapositiva. Están las tablas que están en la página 564. Ahí está el calor específico del aluminio, del cobre. ¿Cuáles me preguntó mi amiga Leslie al principio casi de la clase? No. Ajá. El calor específico para el cobre es de 390. Y el calor específico para el otro que estaba, creo que era cobre, el otro creo que era hierro o plomo. El de hierro es 470. Esos están en la página 564. Cobre 390, hierro 470. La otra tabla que necesitan es la página 567. Eso les va a dar los calores de fusión y de vaporización. La otra página que necesitan es la página 571. Esa les va a dar las conductividades térmicas, que es el valor de K. K es la conductividad térmica. K es la conductividad térmica. Esas están en la 571. Ahora para responder la pregunta, ahora sí que yo mismo les hice. Ahora voy con esa parte. ¿Ven por qué es importante que lean el libro? Miren, pues, porque hay cosas que las dejo ahí como análisis. Acá establece. El valor numérico de K depende del material de la varilla. Los materiales con K grande son buenos conductores del calor. Aquellos con K pequeña son malos conductores o son aislantes. Por lo tanto, ahora sí respondan bien la pregunta. ¿Quién es mejor conductor térmico? ¿El bronce o el cobre? Bronce tiene 109 y el cobre tiene 385. ¿Quién de los dos es más aislante térmico? ¿Cobre o bronce? Con base a lo que les acabo de decir, tenemos que el que tiene menor valor de K son malos conductores o son aislantes. Es decir, que el bronce
es mal conductor en comparación del cobre, porque el cobre tiene 385, es mayor que el otro. Ahora voy con lo de la emisividad. Y la otra, que es la pregunta que me están preguntando, pero es una constante. La emisividad es de... sí tiene un valor, pero esa se la tienen que dar en el problema. ¿Cuál es el problema de la emisividad? Es uno de los últimos, ¿cierto? ¿Cuál es el de la emisividad? Solo recuérdenme qué número de problema era de los del libro. No es el que dice, suponga que la varía de la figura 17.23. No, ese no es de... Ese es de el último que expliqué. Ese es de transferencia. El que sigue, ¿qué establece? Es que yo aquí tengo impreso solo la pérdida de calor al respirar, la olla de cobre, el recipiente con paredes térmicas y el de la varija. Entonces no les puse emisividad térmica. Pensé que le No, había puesto uno. no. Si no le puse, no. El valor de E depende del material. Ese creo que el que tiene tablas de emisividad creo que es Tipens. Esas son las páginas de las tablas. Esas tablas las tienen que tener en el examen, ¿eh? Si no tienen esas tablas, si es, a menos de que se los den, pues no hay problema, pero a veces no dan el dato porque se supone que lo buscamos en las tablas. Sí, tampoco. Por lo general se las van a dar. El ejercicio 3. Léame el enunciado más o menos y le digo por dónde podemos identificar si es térmico. O alguien más que me lo lea. Un recipiente con paredes térmicas aisladas contiene 2.40 kilogramos de agua y 0.450 kilogramos de hielo, todo a 0 grados centígrados. El tubo de salida de una caldera en la que hierve agua a presión atmosférica se inserta en el agua del recipiente. ¿Cuántos gramos de vapor deben condensarse dentro del recipiente? Entre paréntesis, que también está a presión atmosférica, para elevar la temperatura del sistema a 28 grados centígrados. Desprecia el valor transferido al recipiente. Como le dicen que elevaron la temperatura del sistema. Eso quiere decir que al elevar la temperatura del sistema incluye a todos los elementos. Y al incluir todos los elementos es de equilibrio térmico. Y en el sistema le están incluyendo también al
está dentro del sistema. Ahora, si la masa del objeto es despreciable, ahí sí no lo toma. Bonito este tema. Y saben que a veces se lo comen, no lo desarrollan. Y a mí me da pena este tema que no se desarrolle, porque ya vieron quinto plan de esto. ¿Qué número de ejercicio tiene, Leslie? Perdón, es que solo quiero saber para leerlo yo aquí en mi libro. 61. Gracias, Leslie. Pero si lee la última línea, ¿qué establece, Leslie? Desprecia el calor transferido al recipiente. O sea que por eso no lo voy a poner. No lo tomo en consideración. Porque se toma como que no es parte del análisis. Es por nada, ustedes qué bonito me quedó mi dibujo ya que lo vi. Eso que lo construí desde cero. Me gustan mis presentaciones, cómo quedan al final. Sí, quedan bonitos, me gusta. Me gusta me alabo a mí mismo mi trabajo. Entonces le voy a cambiar la sesión 3 porque se da cuenta todavía hice algunas anotaciones en esta y se la voy a volver a subir la presentación de la sesión 3 para que les quede con todas las anotaciones y la diapositiva con comentarios del chat que nos pueden servir. Igual que les voy a anotar esto que son las páginas de las tablas en nuestro espacio de comentarios del chat. Disculpe. Sí, cuénteme. Solo una duda existencial. ¿Por qué cuando colocan, por ejemplo, 0.0, se coloca ese punto 0 después? Por ejemplo, 8.0. Porque, a ver, ahora le voy a tirar la piedra de nuevo ya a usted. Después sí lo voy a responder, pero ¿usted ya sacó química 1 o no? Sí. ¿Sí? ¿Se recuerda qué fue la primera unidad que le enseñaron a uno en la química 1? Cifras significativas. Sí, cifras significativas. Esa es la razón de por qué se pone, por la cantidad de cifras significativas. ¿Se recuerda usted que había unas reglas para determinar las cifras significativas? Que cuando se operaba, si se sumaba, se restaba, se multiplicaba, se dividía,
tenían que ver con la cantidad de cifras significativas y eso determinaba con cuántas cifras significativas se daba la respuesta final. Esa es la razón de por qué los libros lo ponen así, porque respetan el criterio de las cifras significativas. Ah, ok. Era un dato que tenía ahí. Gracias. Si se da cuenta, el 0.005 del que tengo en pantalla tiene 1, 2, 3 cifras significativas. Y el 0.800 tiene 3 y el 0.200 tiene 3. De la manera más fácil de saber cuántas cifras significativas va a tener, esos no, esos tienen 2 nada más. Es por, pues lo pasa a notación científica, en la notación científica no hay pierde de las cifras significativas. Entonces, si se da cuenta, todos los valores están dados con la mayor cantidad de cifras significativas, que es 1, 2, 3, que es el de el área. El área es el que tiene más cifras significativas. Entonces, pues todos quedan al final con la misma cantidad, por lo menos. Es decir, son criterios nada más para que sirven de manera experimental, que es como muy rigurosa esa parte. Los problemas que resolvemos, pues esa es la razón. Gracias. Con gusto.
Una pregunta, licenciado, el 4186 del agua, ¿qué es eso? No me acuerdo. Es el calor específico del agua, pero no es 4190. 4190. Bueno, gracias. Muy bien. Vamos a parar nuestra grabación y así ya pueden descansar un minuto y empiezan con su laboratorio.